Hace un par de semanas, impartiendo una de las clases de comunicación en una universidad aquí en Zacatecas, surgía una duda precisamente de uno de mis alumnos, precisamente sobre una de las escuelas comunicacionales más, no sé si decir avanzadas o quizá modernas en las que estamos inmiscuidos o el ambiente comunicacional está inmiscuido en este momento, y era precisamente la Escuela de Toronto, esta nueva escuela que pretende, mmm, no sé, de alguna manera como diseminar la semilla de una nueva corriente comunicacional que pudiéramos entender como la ecología de la comunicación. Eh, Podemos entender la ecología de la comunicación desde diferentes perspectivas, ¿no? Obviamente partiendo desde el punto de vista que en la actualidad es prácticamente imposible pensar algún aspecto de nuestra sociedad o de nuestra realidad que no tenga que ver con comunicación, ¿no? Eh, Cómo la comunicación permea en cada uno de los mecanismos que nos permite, pues, conectarnos precisamente con esa realidad que forma parte de nuestra propia existencia, ¿no? Como de repente parece medio imposible tratar de explicar nuestra existencia o nuestra realidad, nuestra naturaleza, si no es desde un punto de vista medio comunicacional, vaya, y comunicacional en el sentido de que la comunicación, los medios masivos de información están presentes en toda la realidad actual. La manera en la que estamos interconectados unos con otros, pues tiene que ver con el uso de las redes sociales, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, cómo esto se vuelve la pauta más importante para los mecanismos comunicacionales en la actualidad, y cómo esto crea una nueva atmósfera, un nuevo ambiente natural, vaya, partiendo de la misma comunicación, como la comunicación se vuelve no otra naturaleza, sino la naturaleza misma. Entonces, es importante entender y poder recalcar cómo es precisamente estos nuevos mecanismos de comunicación y las nuevas estrategias para poder comunicarnos, estas nuevas autopistas de la información, pues de repente crean saturación, ¿no? Crean un cierto tipo de saturación y sobreestimulación en los usuarios y en las audiencias, lo que dificulta quizá no quiero decir correcto, o sea, porque la comunicación como tal no busca como una estructura correcta o un mapa sistémico que permita comunicarnos, ¿no? La comunicación fluye, la comunicación existe y trasciende. Entonces, sin embargo, sí es importante entender que a través de las nuevas dinámicas comunicacionales, de las nuevas estrategias y dinámicas mediante las cuales nos estamos comunicando en la actualidad, pues existe como este velo saturante de información y sobre todo sobreexplotado, sobreestimulado, como ya lo mencionaba hace rato. ¿Y por qué sobreestimulado? Pues porque se pretende que la misma audiencia, los usuarios de los medios masivos de información ahora multimediáticos, eh, utilicen más de un sentido del usuario o de dos sentidos mediante los mecanismos audiovisuales o medios audiovisuales. Por lo tanto, el usuario se mantiene sobreestimulado de acuerdo al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo cual en cierta medida pues sí puede dificultar algún tipo o más que dificultar, eh, puede sesgar la información enviada y la información obtenida. Entonces, se crea como una nueva atmósfera de sobreestimulación y sobreinformación, lo que dificulta que la propia audiencia y los propios usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación puedan entender la realidad desde sus propios ojos, porque no hay otra manera de entender la realidad más que a través de los mecanismos establecidos por las tecnologías de la información y de la comunicación y los propios medios masivos de información. Entonces surge esta duda, esta nueva manera o nueva postura, nuevo posicionamiento para poder entender la comunicación a través de la ecología de la comunicación. Entonces, si bien esta parte
fundamental, puede parecer incluso medio forzoso o medio forzado el discurso, o medio forzada incluso la misma nomenclatura, ¿no? Ecología de la comunicación, a ingresar en un mundo totalmente progresista de estas nuevas mayorías en donde todo es ecológico, todo es limpio, todo es claro y todo es preciso, todo es políticamente correcto incluso. Se vuelve importante cómo estos nuevos mecanismos pues buscan esta parte, ¿no? Pero la ecología de la comunicación no pretende eso, no pretende entrar en estas dinámicas progresistas, en estas dinámicas de las nuevas mayorías y de las minorías que todavía quedan por ahí a través de los medios masivos de información, sino más bien buscar y promover una comunicación más humana, una comunicación que vaya más encaminada hacia una mmm, reconexión con nuestra propia humanidad a través de la comunicación, porque como nosotros entendemos, pues el ser humano es un ser social, definido por Aristóteles hace miles de años, en donde el ser humano a través de su propia naturaleza busca el vivir en sociedad para mantenerse a salvo del medio agresivo que lo rodeaba, de otras tribus de humanos, mantenerse a salvo inclusive de sí mismo. Entonces, ¿por qué de sí mismo? Porque la comunicación, al igual que el lenguaje o de la codificación, pues hace uso del lenguaje para poder encapsular y entender al mundo en diferentes conceptos que le ayuden a medirlo y en cierta manera a controlarlo. Entonces, en la actualidad, al momento de navegar en esta parte de la ecología de la comunicación o en esta parte de la sobresaturación de la información, podemos entender nuestra propia naturaleza comunicacional como una naturaleza de repente medio tóxica, en la que aquello que forma en nuestra esfera comunicacional pues está saturada de información que viene de muchos lados y de muchos momentos al mismo tiempo. Yo tengo el acceso a diferente tipo de información de diferentes fuentes, escritos quizá hace 15, 10, 5 años, hace 2 minutos, lo cual confluye en un punto temporal que forma mi realidad comunicacional. Entonces, pues sí es evidente que la comunicación como una necesidad o como una herramienta permea o forma nuestra realidad. Pero también cada uno de los registros que nos catalogan como seres humanos evidencian nuestra necesidad y propia capacidad para poder comunicarnos. Entonces, de esta forma surge esta nueva manera de pensar o de percibir la realidad comunicacional actual. Precisamente como la pregunta, ¿no? La pregunta de qué va a pasar con la comunicación, hacia dónde nos va a llevar la comunicación, qué es lo que pretende la comunicación en la actualidad. Y pues nos surgen nos surge como esta paradoja, ¿no? De cómo en un mundo tan informado parece que no tenemos la capacidad de comunicar. ¿Qué quiere decir comunicar? Pues comunicar quiere decir poner en común, ¿no? Poner en común no quiere decir enviar y recibir información. Eso lo hacen los medios masivos de información de manera cotidiana y es la forma en la que trabajan y viven los medios masivos de información. Pero comunicar no es eso. Comunicar no se queda nada más en el enviar y recibir información. Comunicar quiere decir poner en común el mundo de alguien con el mundo de otra persona y que haya interacción entre estos. Precisamente es esta parte, la parte de la interacción, la que desarrolla el término de ecología de la comunicación. ¿Por qué? Porque la ecología de la comunicación o la comunicación en sí misma crea nuevos ambientes que crean realidades diversas y esto a su vez crea ambientes comunicacionales en los cuales se desarrolla la propia realidad de las audiencias y de los usuarios de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces cada usuario o cada audiencia está determinada por el tipo de medio que consume, cuál es el discurso, cuál es la agenda de este medio y cómo esto determina la propia capacidad de interpretación de la realidad real, y lo entrecomillo, la realidad real que percibimos todos. Una realidad
objetiva de alguna manera. Entonces, precisamente la ecología de la comunicación es lo que busca. La ecología de la comunicación lo que pretende entender primero es cómo se da esta influencia de los medios masivos de información hacia los usuarios y las audiencias y cómo esta influencia determina la toma de decisiones que los usuarios tienen. Esto ya le preocupaba, por ejemplo, a Marshall McLuhan por allá desde la década de los 60 con la galaxia Gutenberg. Pero en la actualidad es muy evidente, ¿no? Es muy evidente inclusive cómo los medios masivos de información se interrelacionan entre sí, creando un ambiente comunicacional mediático y cómo este crea realidades diferentes para cada tipo de audiencia, de acuerdo a sus propias necesidades ya revisadas también por Maslow, en donde pues cada necesidad requiere ser reevaluada precisamente por la audiencia para saber de qué manera los medios masivos de información están interactuando con él. Entonces, esta es la pregunta que se hace la ecología de la comunicación. ¿Tenemos la capacidad como seres humanos de crear una atmósfera comunicacional que nos permita en realidad crear o desarrollar una comunicación más orgánica? O nos permita de alguna manera poder comunicarnos de una manera más directa y menos tecnologizada, inclusive medio industrial, o los medios masivos de información son evidentemente la única opción que poseemos, o cómo utilizar incluso las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a favor de esta nueva comunicación que pretendemos se pueda realizar, porque si bien la técnica y todo el avance que nos han traído las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, pues nos llevan a pertenecer a este mundo globalizado, también surge esta duda, ¿no? La pregunta de hacia allá es hacia donde tiene que ir la comunicación. Insisto en esta parte, la comunicación fluye, la comunicación no tiene un deber ser, vaya. Eso va más encaminado hacia otras áreas del conocimiento como la ética. La comunicación en sí fluye, la comunicación como tal, como fuerza de la naturaleza, tema que se abordará más adelante, fluye, tiene que fluir. Entonces, aquí es donde nace la pregunta. Es precisamente a través de la ecología de la comunicación como tenemos que crear esta pregunta, ¿no? Que también se hacía Bátimo, por ejemplo. ¿Cómo entender el quehacer comunicacional? Bátimo lo tomaba desde el punto de vista filosófico, incluso del quehacer filosófico, para poder explicar la actualidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera una ecología de la comunicación o de qué manera la comunicación, incluso desbordada que tenemos en la actualidad, puede explicar nuestra humanidad actual? Entonces, este tipo de temas son los que le atañen, le preocupan a la ecología de la comunicación. Entonces, son preguntas que se vuelven importantes y se vuelven en cierta medida sí difíciles de responder, pero no quiere decir que sin un cierto ejercicio de crítica, de análisis, incluso pues echarle filosofía, recordar la historia, etcétera, no podamos responder en sí. Y sobre todo en una época comunicacional como la que estamos en este momento, en este ambiente comunicativo en el que vivimos, en esta realidad en la que los medios masivos de información y nuestras propias dinámicas comunicacionales nos colocan. Es importante preguntarse este tipo de cosas. ¿Hacia dónde va la comunicación? ¿Qué es lo que pretende la comunicación? Es un tema importante que poco a poco iremos desarrollando, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena reflexionar sobre esto precisamente. Se puede realizar o se puede obtener mediante los mecanismos que ya conocemos de medios masivos de información, la propia comunicación. Puede volverse una comunicación más orgánica, una comunicación más humana y ecológica. Quizá valga la pena reflexionar un poco sobre esto.